Ustedes saben que en el mundo tenemos millones de edificios, pero yo creo que hay pocos o casi ninguno que se convierta en un símbolo de libertad y revolución como el que tengo aquí a mis espaldas. Este es el Habitat Soixante-Dix, localizado en la ciudad de Montreal. ¿Y por qué les digo esto con tanta seguridad? Porque ustedes imagínense en los años 60 que alguien les encomiende hacer un edificio y ustedes salen con esto. Eso definitivamente sí que es romper todos los patrones. Y esa es la historia que quiero contarles a continuación. ¿De dónde sale la necesidad de generar este edificio? Pues vean, aquí hubo una feria que se llamó la Feria Internacional en el año 67, localizada más o menos a un par de kilómetros de acá, en una isla. Ahí habían pabellones de diferentes partes del mundo y los organizadores dijeron, oiga, aquí queremos que haya un proyecto, un pabellón independiente que se va a focalizar en el tema de la vivienda. Y entonces dicen, bueno, ¿a quién le vamos a encomendar esto? Comienzan a hacer sus búsquedas y se encuentran en la Universidad de McGill un estudiante de maestría que se veía bastante prometedor. Al hombre le gustaba innovar y ver las cosas de una forma diferente. ¿Y por qué? Eso venía de sus orígenes. Él no nació aquí en Canadá. Él viene de Israel, de una comunidad en la cual las casas estaban localizadas alrededor de un patio interior. Ese patio interior generaba un gran sentimiento de comunidad, de conexión con los demás. Y el hombre, después de estar viviendo tantos años aquí en Canadá, extrañaba eso y pensaba que ese era un elemento que podría llegar a introducirse en la cultura canadiense. Y eso fue lo que trató de hacer al proponer este edificio. Y ahí ustedes de pronto me dirán, pero ¿cuál sentimiento de comunidad se puede ver en un montón de bloques que parecen un Lego desorganizado? Pues justamente ahí está el truco del asunto. El mover estos bloques para un lado y para otro hace que se generen espacios vacíos. Y en esos espacios vacíos él creía que se podía dar la posibilidad de generar espacios comunitarios para que los vecinos intercambiaran los unos con los otros. Que haya funcionado o no es algo que descubriremos más adelante, pero como idea me parece bien interesante. Les voy contando cómo funciona esto. Este edificio es el producto de una construcción modular. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos bloquecitos es igual a los demás, cada uno es un módulo. Ese módulo se repite 354 veces y tenemos el edificio. Ahora, el hombre como pensó la cosa es que por lo menos con 2 bloques se estaba generando un apartamento. Con el paso del tiempo varias personas fueron comprando más apartamentos, los fueron juntando y en ese momento pueden haber apartamentos de hasta 6 bloques. Es decir, que algunos propietarios han triplicado el área de sus apartamentos con relación a lo que había previsto el arquitecto en el origen. Ustedes imagínense que como primer proyecto, sea de arquitectura o no, les dicen, le tenemos un presupuesto de $500 millones. Eso fue lo que le pasó al arquitecto que hizo este proyecto. En los años 60 le dieron $50 millones, lo cual equivaldría hoy a 500 millones. Imagínense ustedes a un muchacho de 25 años al que le dan todo este dinero y le dicen, bueno, mijito, vaya, llega este proyecto. El hombre hoy en día todavía está vivo, dice, eso fue un cuento de hadas para mí. Eso es una oportunidad que a muy pocas personas se les da en la vida y el hombre puede dar cuenta de cómo su proyecto se llevó a cabo con todo éxito. Este arquitecto llegó por aquí en los años 40 y 50 y definitivamente sus raíces estuvieron siempre muy presentes aquí en Montreal. Es por eso que también desde muy joven comienza a desarrollar un cierto interés por la arquitectura del urbanismo y al final todas esas ideas logran materializarse en este proyecto. Pero él no llegó aquí de una. Él hizo muchos estudios en los cuales ya se comenzaban a ver sus ideas de jugar con estos bloques, con estos módulos, hasta que finalmente se le dio su gran oportunidad aquí en el Habitat 67. Así que eso nos muestra que todos sus dibujitos, todas sus primeras ideas, todo eso que usted ha guardado por ahí en algún cajón, consérvelo, porque usted no sabe en qué momento se le da el papayazo para poder materializarlo. Además, el hombre estaba innovando en temas tecnológicos, porque como todo esto es modular, eso quiere decir que todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, calefacción, climatización, tienen que estar ya incluidos en estos módulos. Y cuando se comenzaban a superponer los unos con los otros, simplemente tocaba buscar la conexión principal de cada sistema, se anclaba a un sistema principal y ya, quedaba funcionando el apartamento. Eso fue bastante revolucionario en su época. Mire, es que vean solo esto. Vean este espacio vacío y los bloques saliendo. Es algo que en esa época era absolutamente impensable. O sea que el hombre definitivamente tiene muchísimo mérito. El hombre comenzó a hacer la concepción de su proyecto con muchísimo éxito, pero en el momento de comenzar le dijeron, vamos a hacer un cambiecito. ¿Recuerdan que les dije que le habían dado $500 millones? Pues al final le dijeron, no, ¿sabe qué? No, lo voy a reducir a la mitad. Vamos a ir solamente con $250 millones. Así que este proyecto, que inicialmente era mucho más grande,
pues el hombre tuvo que comprimirlo básicamente en un 50%. Y yo sé que mucha gente dirá, oiga, pero hoy en día tenemos edificios que son mucho más grandes y mucho más complejos. Definitivamente sí, pero por favor tengamos en cuenta una cosa que es muy importante: contexto histórico. Y eso funciona para 10.000 cosas. Les doy un ejemplo. Ejemplo cinematográfico: El Exorcista. El Exorcista en su época fue una película absolutamente terrorífica. La gente salía llorando de las salas de cine. Y hoy en día probablemente hay películas que son mucho más densas y mucho más pesadas, pero pónganse a pensar de nuevo el contexto en que se creó esa película y verán que las cosas cambian. Y lo mismo pasa con este edificio. Este edificio, si se hiciera el día de hoy, pues de pronto no es tan complejo, pero pónganse a pensar, esto en los años 60 definitivamente fue todo un desafío. Estos módulos son autoportantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que soportan su propio peso, pero también pueden soportar el peso de los que están puestos encima. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los que están abajo son mucho más sólidos y probablemente tienen menos ventanas porque necesitan más concreto para que puedan soportar a los de arriba. Y es por eso que los de arriba pueden tener más ventanas, incluso estas grandes ventanas horizontales, porque estos ya no van a soportar ningún peso por encima de ellos. Realmente los que están trabajando mucho más duro son los que están aquí en la parte de abajo. ¿Por qué les digo que este edificio es un símbolo de la revolución? Pues eso viene del contexto histórico en el que fue hecho. Años 60. ¿Qué estaba pasando en esa época? Jimi Hendrix, los Beatles, Hombre en la Luna, derechos civiles en Estados Unidos, 10.000 cosas estaban pasando en todo el mundo. Y este edificio se beneficia de todos esos cambios culturales para poder ser propuesto. Yo les garantizo que esto en los años 20, 30, 40 nunca se hubiera dado. La magia para que se dé este proyecto está en su contexto histórico, años 60. Y es justamente en ese contexto que Montreal dice, ¿por qué no podemos buscar una revolución también de tipo arquitectónico? Y justamente el arquitecto se agarra de ese punto para comenzar a hacer propuestas que son atípicas en ese momento. Y no olvidemos que además aquí en Quebec se había acabado de dar la Revolución Tranquila. Si no saben de qué les estoy hablando, les dejo el link de un video que yo hice donde les explico el tema. Algo también que es muy interesante de comenzar a mover los módulos para un lado y para otro es que cuando se mueve un módulo se genera un espacio interior que es comunitario, pero al mismo tiempo para el apartamento se va a generar una terraza. Así que eso nos genera espacios para compartir en el interior con el resto de la gente, pero también espacios privados de uso solamente exclusivo de cada uno de nosotros. Bien pensado. Me busqué por ahí testimonios de personas que viven aquí y dicen que sí, que efectivamente todos los vecinos son muy amigos, que hay grandes nexos de comunidad. Eso me parece maravilloso. Pero el resultado de esos espacios comunitarios, no sé, para mí como que deja un poquito que desear porque son básicamente unas grandes losas en concreto. Yo creo que habría un gran potencial de generar algún tipo de ambiente, de amoblar esos espacios para que realmente la gente comparta un poquito más. Porque así como yo los vi o como los están viendo ustedes en el video, pues son simplemente unas superficies planas que se convierten en unos espacios de paso desperdiciados. ¿O ustedes cómo lo ven? Ustedes saben que la belleza está en el interior o la belleza es subjetiva, como ustedes lo quieran llamar. La estética del edificio pues puede tener diferentes tipos de apreciaciones, pero algo que sí no se le puede quitar es que este tipo de proyectos, o específicamente este proyecto, inspiró a toda una generación de arquitectos a no quedarse con lo tradicional, a explorar y tratar de ir un poquito más allá de lo normal. Y es que eso es necesario, sea en el campo que sea, porque es que si no, ¿cómo vamos a evolucionar como raza humana? Hay que atreverse, sea en lo que usted haga, hay que atreverse a proponer cosas nuevas de vez en cuando. Algo que me explicaron y está súper curioso es que en su momento aquí querían impulsar a los decoradores de interiores quebecois y en ese entonces pues la tendencia de la moda era como a recargar muchísimo los apartamentos. Se pintaban absolutamente de azul o de naranja con 10.000 objetos porque la visión que había en ese momento es que como que si uno no rellenaba el apartamento de 10.000 chucherías era como que usted estaba diciendo, oye, yo no triunfé en la vida. Estos decoradores vinieron con sus tendencias súper cargadas a tratar de venderle la idea al arquitecto y él les dijo, no papacitos, por acá no son bienvenidos, aquí ya se definió un estilo muy claro, muy limpio, blanco, negro, muy sutil, nada de recargas, nada de barroco, limpieza total, por favor. Pero yo me hago una pregunta, si usted ya compró un apartamento, ¿es que usted no tiene derecho a decorarlo como usted quiera? ¿Ustedes qué opinan? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, y hablemos un poquito de precios. Comprar aquí es muy caro, es
básicamente el equivalente a comprar en cualquier sitio de Montreal. O sea, los apartamentos pueden ir, digamos, de $500,000 a 1,200,000, dependiendo del área. Pero el truco del asunto, realmente lo que sí está bastante doloroso, es la administración. La administración de esos apartamentos son $3,000 al mes. O sea que casi que yo diría, o sea, pues sin que a uno le sobre el dinero, que comprarlo es lo de menos. Pero mantenerlo a ese precio, eso sí está bastante, pero bastante complejo. En este momento tengo entendido que hay como unos 10 o 12 en venta, entonces si están curiosos y ustedes sí se pueden permitir ese tipo de cosas, este es el momento para que se hagan un apartamento localizado en uno de los sitios más estratégicos de todo Montreal. Porque eso sí hay que decir que el sitio está bien lindo, bueno, a excepción de esto que se supone que próximamente va a cambiar, pero ustedes tienen ahí todo el centro de la ciudad, y para aquellos que están viendo del otro lado, también están viendo el río, o sea que por punta a punta están ganando, porque de hecho hay apartamentos que pueden ver para este lado y para el otro lado al mismo tiempo. Eso sí está súper ganador. El arquitecto del proyecto logró hacer algo que por lo menos a mí todavía no se me ha dado, que es lograr quedarme con uno de los apartamentos que él construyó. De hecho, las imágenes que se ven de un apartamento son del apartamento que pertenece a él. Y él no lo ha rentado, no ha querido amoblarlo, no ha querido hacer nada. Él, podríamos decir que prácticamente lo está donando para que personas como ustedes o como yo tengamos chance de conocer un apartamento de este proyecto tan importante de Montreal en el día de hoy. Porque obviamente nos entendemos que las personas que viven aquí pues no le van a permitir a cualquiera que entre. Entonces, eso me parece un gesto muy bonito del arquitecto. Y de hecho también por ahí escuché que él quiere que la maqueta original del proyecto, que está en la Universidad de McGill, se traiga a ese apartamento que está desocupado. Amigos, ¿qué les pareció esta visita? ¿Tenían alguna idea de este edificio? ¿Les gustó? ¿No les gustó? En sus países, ¿tienen algún edificio así de particular o de especial como este? Por favor, lo que quieran, déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos veremos a la próxima.